La idea es armar lo que sigue de este encuentro en diferentes paneles. Va a haber 2 paneles y una entrevista final. El primero de ellos va a estar centrado en una idea de contexto, de saber dónde estamos parados hoy, hacia dónde podemos ir, de tener unas ideas claras sobre de qué vamos a hablar. Y para ello vamos a invitar primero a Axel Rivas, profesor y director de la Escuela de Educación de San Andrés e investigador asociado de CIPEC, a Diego Leal, de la Universidad EAFIT de Colombia, y a Alexandre Barbosa, director del Centro Regional de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Brasil. Para guiar esta conversación nos acompañará Alicia Suchetti, directora de Proyectos de Investigación del Centro de Investigaciones de la Fundación Ceibal. Si quieren subir, más que invitados. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos, tanto a los participantes como a los panelistas. Agradecemos a las instituciones organizadoras. Mi nombre es Alicia Suchetti, soy la coordinadora de investigación de Fundación Ceibal en Uruguay. Y bueno, hoy tengo el agrado de presentar este panel con 3 exponentes muy relevantes en el ámbito. En primer lugar, voy a pasar a presentarlos. Por un lado tenemos a Diego Leal. Diego ha estado involucrado es investigador en primer lugar de la Universidad de EAFIT de Colombia. Trabaja en temas relacionados con el uso de las tecnologías digitales en la educación desde aproximadamente 1999 y ha estado también involucrado con distintas organizaciones, instituciones gubernamentales, entre otros. Por otro lado, Alexandre Barbosa es el director del Centro de Estudios de las Tecnologías de Información y Comunicación CETIC en Brasil. También Alexandra está a cargo de distintos proyectos de ICT en Brasil y ha trabajado en distintas instituciones internacionales. Por otro lado, Axel Rivas es investigador del programa de educación de CIPEC, profesor, investigador y director de educación en la Universidad de San Andrés. Bueno, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por ser parte de este panel. Bueno, en primer lugar, la integración de las tecnologías digitales en la educación se ha dado en gran parte de forma paulatina durante la última década. No obstante, podemos decir que aún hoy más de la mitad de la población mundial no cuenta con acceso a Internet. América Latina y el Caribe han hecho grandes avances en estos ámbitos, en particular durante los últimos 10 años, y se ha invertido de forma paulatina en garantizar, por un lado, el acceso a las tecnologías digitales, en garantizar la inclusión digital, así como también en intentar crear políticas y programas en ese ámbito. Sin embargo, más allá de esto, podemos decir que la región aún continúa presentando problemas estructurales como el bajo desempeño académico de los estudiantes, tanto a nivel de primaria, secundaria, la deserción escolar, y por otro lado también las grandes desigualdades socioeconómicas que sin duda impactan en la educación. Entonces, en este sentido querría comenzar pidiéndoles que comenten brevemente 2 de las oportunidades que consideran que han surgido a través de la integración de las tecnologías digitales en la educación. Y invito a Diego a comenzar. Okay. Vale, gracias. Buenas tardes a todos. Es creo que todo un reto el tratar de encontrar cosas para aportar y para ampliar la discusión, pero haremos lo posible. Yo quisiera pensar quisiera plantear oportunidades que van no solamente, que son cosas un poco tangenciales, que uno puede ver como tangenciales respecto a la integración de las tecnologías. Una de ellas que yo aprecio mucho es que la tecnología
creo yo, se convirtió para nosotros, para muchos de nosotros, en una excusa para regresar sobre discusiones de fondo. Cristóbal mencionaba ahorita el tema de las competencias del siglo XXI. Y como que seguimos dando vueltas sobre ella y sobre la lectura y la escritura, que lo hablaba ahorita con Mariana. Y lo que yo aprecio mucho de lo tecnológico es que ha servido en los últimos años como una excusa para regresar sobre esas discusiones. Si la aplicación funciona o no funciona, si el programa funciona o no funciona, finalmente seguimos hablando sobre los mismos temas, que son deudas históricas, pero tenemos y seguimos teniendo como ese caballito de Troya que nos permite llegar desde una perspectiva distinta a la conversación con docentes nuevos y con docentes que llevan mucho tiempo en ejercicio en particular. Y también con los gestores de política, obviamente. Creo que ese es un aspecto que me parece bien importante destacar, que todavía lo sigue siendo. Si bien en los últimos años hemos desarrollado mucho más ese sentido crítico y de golpe nos vamos volviendo un poco más escépticos respecto a lo que sí se puede hacer con tecnología. Creo que todavía esa oportunidad de una excusa para la discusión sobre problemas de fondo está, y más aún con la emergencia de nuevas tecnologías no necesariamente digitales, como lo mencionaba en el inicio. El tema de inteligencia artificial y robótica, que son más digitales, pero cosas como la genómica nos lleva a otros escenarios en donde tendremos nuevas excusas para seguir profundizando en las conversaciones. La otra oportunidad que siento que ha sido interesante, al menos desde mi práctica personal, es la oportunidad que nos ha dado a muchos de nosotros para pensar y para aprender en red. Nos ha permitido ponernos en contacto con personas que no sabíamos que eran nuestros padres y con quienes podemos tener resonancia. Y muchos de nosotros que estamos acá hemos construido esas redes en este tiempo, aprovechando ese enorme potencial. Me temo que no hemos sido lo bastante eficaces para comunicarle ese potencial a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, que es un mundo distinto, un mundo donde eso es posible. Muchos de nosotros lo hemos vivido y somos ejemplo de ese potencial y esa oportunidad, pero creo que nos falta todavía un poco en comunicarla. Alexandre. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer y un gusto estar acá. Y ahora que Alejandra mencionó que el portuñol es también un idioma de la región, me quedo más confortable porque mi malo español no es muy bueno. Pero es un gusto muy grande porque estamos creando un espacio con expertos para debatir un tema que es esencial en el contexto de la Agenda 2030, de desarrollo sostenible. Y yo quisiera mencionar los dos puntos que Alexa mencionó. Uno de ellos, yo creo que todavía no logramos en varios de nuestros países una integración efectiva de la tecnología como instrumento pedagógico en las escuelas. Todavía, por lo menos en Brasil, lo que pasa es que las políticas públicas que hace más de 2 décadas están muy basadas en infraestructura, lo que resulta en un uso muy instrumental de la tecnología en las escuelas. Y la escuela es una institución de muchos ciclos y los maestros no saben qué hacer con la tecnología porque nunca dependieron de ella para la enseñanza. De manera que esto es un gran problema. Pero en términos de oportunidad, lo que veo, mis 2 puntos que elegí, uno de ellos es la posibilidad que ya estamos viendo, sobre todo en algunas escuelas privadas que están más adelantadas que las públicas en esta integración, de la creación de un modelo híbrido de enseñanza, donde podemos conciliar las ventajas de la enseñanza presencial con la enseñanza mediada por las tecnologías. Y en este nuevo contexto que la tecnología crea con ambientes de aprendizaje virtual y también los alumnos que llegan a la escuela con un nuevo paradigma, creo que la tecnología ha posibilitado la creación de ese modelo híbrido, donde el aprendizaje es algo continuo, ubicuo, progresivamente autónomo y autoral. Porque lo que veo es que en algunos casos, pocos casos, que esta integración logró éxito,
los alumnos se sienten propietarios del proceso cognitivo de aprendizaje. Esto es un cambio verdadero que podemos percibir en algunas escuelas. Y además, la tecnología también ha posibilitado la enseñanza en diferentes contextos formales en la escuela e informales fuera de la escuela, por ejemplo, en los hogares, en las comunidades. Esto no era posible antes, un modelo híbrido. Bueno, además, la adopción de las TIC también posibilita la integración de contenidos pedagógicos de una manera transversal a diferentes asignaturas. Por ejemplo, un abordaje basado en proyectos, por ejemplo, que no era posible antes. Entonces, creo que ese también es un logro. Por esto, la tecnología ha posibilitado el desarrollo de nuevas competencias y habilidades. Bueno, este es mi primer punto. El segundo punto tiene que ver con el contexto de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene mucho que ver con la tecnología. No sé si todos están al tanto lo que dice el ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Y claro que en este contexto las tecnologías digitales son fundamentales. Y existe un gran reto para las políticas públicas de posibilitar esto. Y creo también, para finalizar esta primera pregunta, creo que también para incrementar las posibilidades de las tecnologías digitales en el logro de los ODS, en particular el ODS 4, nuestros países latinoamericanos deben aprovechar todo el potencial de la tecnología, porque para cerrar las brechas sociales, económicas, la educación es fundamental. Y creo que en el contexto de la Agenda 2030 tenemos que tener en cuenta el uso de las tecnologías como instrumento pedagógico. Y hasta ahora, desafortunadamente, tenemos dos grandes problemas: infraestructura y formación de profesores que todavía no están preparados para el uso pedagógico de las tecnologías. Entonces, estos son dos puntos que yo quisiera mencionar. Hay otros también, pero después hablamos más. Gracias, Alexandre. Axel. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a la organización, mi querido CIPEC y bueno, Ceibal también y a Diersi. Como tenemos poco tiempo, yo voy a tratar de ser lo más sintético en este desafío de mencionar dos puntos en los cuales son oportunidades las tecnologías. Lo primero que diría es que en nuestros países hay una gran dificultad de gobernabilidad pedagógica, de lograr que el gobierno, los estados, los ministerios de educación tengan diálogo directo con el contenido de lo que ocurre en las prácticas de enseñanza, con lo que aprenden los alumnos. Y creo que la tecnología tiene una gran oportunidad allí, de ganar un caudal nuevo de gobernabilidad pedagógica, de llegar con el costo marginal cero, del cual muchos autores han hablado, Rifkin, y la posibilidad de que a un mismo costo uno pueda llegar como nunca antes a grandes escalas, a territorios nunca antes alcanzados. No solamente eso, sino todas las posibilidades de la tecnología digital de llegar en tiempo real, de tener conocimiento de usuarios, de qué se usa, qué no, quién entra a un sitio, a un video, quién lo sigue, quién lo contesta, si se arman espirales en una cierta localidad, por qué pasó ahí. Es decir, una gran posibilidad de gobernabilidad pedagógica que antes era imposible de conseguir, aún teniendo menos escala en los sistemas educativos. Pero esa gobernabilidad pedagógica también tiene sus riesgos. Empezamos a ver en algunos países, especialmente en Asia, cómo se utiliza para el control de la población. No casualmente China es uno de los países que está experimentando de manera más exponencial con la tecnología, cómo
como gran dispositivo de control de la población. China tiene hoy 1 de cada 4 escuelas, en un país gigante como saben, está comenzando a corregir ensayos a través de la vía automática de inteligencia artificial. Es decir, ya no es simplemente la corrección de pruebas estandarizadas de multiple choice, sino ensayos que llegan a un nivel de corrección superior al de los humanos. Y esto ya es parte de un laboratorio gigantesco de millones de alumnos, lo cual permite una gran gobernabilidad del sistema. Permite que alumnos que antes solamente podían pasar la escala de una prueba masiva que reportaba resultados inmediatos con un modelo muy limitado de multiple choice, ahora lo pueden hacer con ensayos. Ahora, también yo creo que esto se vincula a la segunda oportunidad que quería mencionar de la gobernabilidad, pero también de la posibilidad de la democratización que genera la nueva tecnología o la tecnología digital. Tenemos que ser capaces de combinar nuevos dispositivos de gobierno, de llegada en la distribución de recursos digitales, obviamente a partir de la conectividad, que es ya creo un piso básico de derechos que tenemos que lograr conseguir, pero de oferta estatal de recursos, de plataformas, de contenidos digitales, de evaluaciones también, y también de un nuevo modelo de participación de abajo hacia arriba, de un nuevo ecosistema donde se produce conocimiento pedagógico, didáctico, curricular en el sistema, entre los docentes, entre los alumnos, y eso también forma parte de un sistema mayor. Tenemos la posibilidad de hacer una revolución en la manera que pensamos la producción de conocimiento pedagógico, disciplinar y curricular en los sistemas educativos. Entonces pensaría en cómo vamos a lograr combinar desde nuestros gobiernos la gobernabilidad con la democracia. Muchas gracias. Sí, efectivamente todos abordaron, así como también durante la introducción, cómo las políticas públicas que se han implementado en los últimos años, cuáles son los desafíos que todavía tenemos, tanto las oportunidades como los desafíos, y se ha mencionado, bueno, que América Latina es una región en la cual se ha invertido mucho en este ámbito. Ahora, si consideramos los últimos 5 años aproximadamente, ¿qué aprendizajes creen que se han logrado a partir de las políticas implementadas en educación digital? Le doy la palabra. Gracias. Algunos ya ven, de hecho los estaba mencionando, y en particular desde la experiencia que tenemos en la Universidad de AFIT, trabajando en proyectos con escuelas en todo el país, en Colombia, una cosa que nos ha sorprendido poderosamente es que efectivamente los temas de acceso no están todavía resueltos, que la experiencia que tienen los usuarios finales, los docentes, los estudiantes, a veces se queda por fuera de lo que reporta el operador de telecomunicaciones, que dice: yo estoy poniendo 20 megas en la puerta de la escuela, porque dentro de la escuela no hay Wi-Fi, porque no se conectó el cable que era necesario para que la experiencia se viviera de una manera distinta. Así que asuntos que aparentemente desde el orden macro están resueltos, porque aquí está el promedio de ancho de banda que estamos entregando, en la experiencia de los usuarios todavía están sin resolverse. Y eso nos ha sorprendido enormemente. Hemos hecho una inversión enorme, como ya se ha mencionado, en tabletas y en tomar fotos de los chicos con las tabletas a veces. Pero muchas de esas tabletas, al menos en el caso de nuestras experiencias, nos las hemos encontrado guardadas en cajas, después de meses de ser entregadas. Salieron muy bien en la foto y se quedaron guardadas en cajas. Así que hay un asunto de acceso, no desde la perspectiva de cuánto invertí y cuántas compré y cuántas entregué, sino de cuántas están siendo usadas de manera efectiva y para qué, que es el otro asunto. Una cosa que nos inquieta, pues que para nosotros es una lección importante, es esa, que el tema no está resuelto, el tema de cómo se hace mantenimiento no está resuelto todavía, de cómo se hace reposición. Países como Uruguay nos llevan a los demás una ventaja interesante en ese aspecto. Tenemos mucho que aprender de nuestros vecinos, pero son temas que definitivamente todavía no están resueltos. Y creo que esa es una cosa que es importante poner en la discusión común con quienes están generando justamente evidencia y quienes están sugiriéndole a los gobiernos cuál es el camino a seguir, porque hay cosas de fondo que todavía hay que resolver, insisto. Sin hablar de cómo se encuentra la situación en las áreas rurales. Es un tema completamente distinto. Las maravillas y
avances que uno puede ver en las áreas urbanas están bien alejadas de la capacidad instalada para el mantenimiento, para la atención de problemas, para la reposición, para todos esos factores en las áreas rurales. La otra gran lección para nosotros en estos últimos 5 años de trabajo suena también como obviedad. Lo curioso es cuando uno habla de esas lecciones aprendidas, es pero obvio, pues como no se les había ocurrido. Y es agridulce encontrar esas respuestas obvias, pero un aprendizaje importante es que las intervenciones deben ser sistémicas. No es suficiente tener una política que forme docentes y que no involucre a los directivos y que no involucre a los estudiantes. No es suficiente hacer el proyecto demostrativo de avanzada del siglo XXIII con los estudiantes que los pone en choque directo con esa escuela tan aburrida y tener que aguantar esa clase de toda la vida. Tenemos que pensar las intervenciones de manera integradora, eso lo hemos encontrado y hemos tenido la oportunidad de trabajar en esa línea, pensar en intervenciones sistémicas que involucren a todos los actores de la comunidad educativa, pero también a los distintos niveles de gestores de política, el secretario de Educación local, a los funcionarios de la Secretaría de Educación, generar nuevas relaciones y nuevas conversaciones entre todos esos actores es un reto gigantesco. Y creo que pues hacia adelante seguirá siendo para nosotros una clave a la hora de pensar en el diseño tanto de intervenciones como de política pública. Cómo mantener articulación e involucrar de manera coordinada a los distintos actores y los distintos niveles del sistema. Muchas gracias, Alexandre. Bueno, yo voy a utilizar algunas evidencias de Brasil, porque CETIC, que es, como ha mencionado, es el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de Información, desarrolla hace 8 años una encuesta del uso de las TIC en las escuelas. De manera que, además de los datos administrativos de los censos escolares, encuestamos directamente los alumnos, maestros, coordinadores pedagógicos, directores. Entonces, para mí está muy claro que la encuesta hace 8 años revela o muestra que la infraestructura sola no es suficiente. Y lo que pasa es que hasta el año pasado, todas las políticas públicas del Ministerio de Educación que tuvimos estaban muy basadas en infraestructura. Y las escuelas públicas tenían computadora, laboratorios, Wi-Fi, banda ancha. Tuvimos un programa de banda ancha en las escuelas, en asociación con los proveedores de 3G, 4G en Brasil, pero no era suficiente. Entonces, la infraestructura no era adecuada y además no tenía formación de profesores. Y el año pasado, en noviembre, después de un año, con la cooperación del centro, el CIEB, el Centro de Innovación y Educación en Brasil, y también de otras instituciones, Fundación Lehman, el propio CETIC, estuvimos involucrados en una discusión de creación de una política. Ese debate duró como un año. En noviembre del año pasado, el Ministerio, o el Gobierno de Brasil, firmó un decreto presidencial para institucionalizar una nueva ley política llamada Política de Innovación, Educación Conectada, que cambió, o por lo menos está intentando cambiar este tema de 2 pilares que solos no funcionan: infraestructura y formación de profesores. Hay otros 2 pilares que son fundamentales. Y en esta política integra 4 dimensiones. Una visión que es muy crítica, porque los directores, gestores escolares, los secretarios de educación, ministerios, no tienen una visión de qué significa la tecnología. Después, la competencia de gestores y profesores, acceso de calidad de recursos educativos digitales y, el último, infraestructura. Infraestructura es fundamental. Si tenemos una banda ancha de 2 megabits por segundo, de 10, no es suficiente para una escuela con 300, 400 alumnos para utilizar recursos de video streaming, por ejemplo. De manera que este tema de la brecha de competencias y también de visión estratégica ahora está siendo tratado por esta nueva política que va
pronto completar un año. Pero yo quisiera mencionar un ejemplo de una escuela que recién ganó en una selección de la UNESCO en París como uno de los casos de mejores prácticas de educación, de TIC en educación. Es una escuela privada, pero además del currículo oficial del ministerio, que tiene todas las asignaturas, todos los temas que hay que cumplir en una escuela bajo la gestión del gobierno, creó por su propia cuenta un currículo paralelo de habilidades para cada asignatura y para cada nivel, primer año de enseñanza primaria, hasta el 9º año, después enseñanza secundaria. Y en este currículo, el maestro tiene que desarrollar a lo largo de los meses del semestre algunas competencias de trabajo colaborativo, de innovación. Y yo he tenido la oportunidad de pasar 2 días en esta escuela, y en las clases de matemáticas, historia, geografía. Es una manera, una forma muy distinta donde el alumno se siente autor de su propio proceso de aprendizaje. Entonces yo, por ejemplo, una de las clases que yo quedé como 3 horas con los alumnos, trataba una aula de historia, la llegada de la familia real portuguesa en Brasil. Entonces cada uno con su tableta iba a asistir, elegir varios contenidos preseleccionados para los alumnos y en su propio ritmo sacar lo que aprendió. Y después tenían que trabajar en pequeños grupos para escribir y diseñar como una tira de historia, ¿sí? De cuadrinhos, no sé cómo se dice en español. Sí, como Mafalda, sí. Cómics. Para compartir con los demás e enseñar a los demás lo que habían aprendido. Lo mismo pasaba con matemáticas, geografía, idiomas. Entonces, creo que esta escuela logró comprender la importancia de desarrollar un otro currículo que tiene un otro lenguaje, que no es un lenguaje distinto de los objetos pedagógicos con el proceso propio de adquisición cognitiva del conocimiento. Me llamó mucho la atención que esto es fruto de una visión estratégica. Entonces, creo que no sabemos cómo esta nueva política va a caminar en los años en las escuelas públicas, pero estoy seguro que el pilar de la visión estratégica de lo que vamos a hacer con la tecnología en las escuelas es fundamental. Y hasta esta política no teníamos, era solamente desarrollar banda ancha, laboratorios, computadoras, Wi-Fi, y además en las escuelas públicas de Brasil, sobre todo en zonas que son de periferia de las grandes ciudades, los directores cierran los equipos para que no quebren, no roben. Entonces, la tecnología está en la escuela, pero el impacto es cero. No hay ningún impacto y no hay ninguna motivación de los alumnos y profesores para el uso. Y lo que yo vi en esta escuela es una motivación increíble, una energía increíble que se podía ver en todos los años de la escuela. Muchas gracias, Axel. Bueno, yo lo que pensaba sobre los aprendizajes de los últimos años, también vinculado a la gestión pública, a las políticas educativas, es que nosotros tenemos la gran suerte en la región de tener el Plan Ceibal, ¿no? Y de mi parte, que he estado vinculado a muchos países y he conocido las realidades de muchos países y las frustraciones que nos genera a los que estamos cerca de la política pública, ver la discontinuidad de los gobiernos, la discontinuidad de las instituciones, la fragmentación de lo público,
de las instancias aisladas unas de otras, del recorte de presupuesto, de la imposibilidad de continuar algo que se había empezado, y sabiendo lo que lleva el trabajo de la educación y el trabajo del cambio en la educación, Ceibal es un gran ejemplo y nos permite tener un gran ejemplo cerca, que no esté en Finlandia, que no esté en Corea, que no esté en un lugar donde rápidamente el contexto se vuelve inequiparable, ¿no? Y Ceibal creo que nos enseña algunas claves, sobre todo de gestión de lo público, de la importancia de tener algún tipo de aislamiento de otras instituciones, si bien es necesaria la comunicación y el enfoque sistémico, a veces también necesitamos algún tipo de aislamiento para poder dotar de una nueva cultura institucional a un organismo que sea público, pero no necesariamente estatal. Tenemos muchos ejemplos, incluso en otros ámbitos, no solamente en el educativo, de la importancia de instituciones públicas no estatales que puedan garantizar continuidad en el tiempo y sobre todo, yo creo que una cierta distancia de la inmediatez política, y siempre es muy importante el liderazgo, y Ceibal lo ha tenido, el liderazgo acompañado por el tiempo, la construcción de equipos, la garantía de presupuesto, y en el caso de las políticas de tecnología e innovación educativa, obviamente la concepción dinámica e innovadora de la propia política pública, porque sería una contradicción que una institución pública se estanque o se burocratice en un ámbito que por su naturaleza es absolutamente cambiante. Entonces, haber logrado en Ceibal esa visión que se ha ido adaptando en el tiempo, me parece que nos sirve a nosotros como un ejemplo de que no es imposible, incluso en un país tan pequeño. Me imagino la potencialidad que tendría un Ceibal en países más grandes, o una iniciativa regional que pueda también hacer llegar algunas posibilidades que en algunos países sabemos que va a ser muy difícil que ocurra, y garantizar equidad regional con agencias públicas vinculadas a lo digital. Y también aprender de la dinámica de la innovación. La dinámica de la innovación es muy distinta a la gestión pública tradicional. Yo, algunos que me conocen, he hablado muchas veces de iniciativas de lo privado que nos enseñan mucho al sector público, ¿no? Y pienso mucho en una de Brasil que a mí siempre me gusta citar, que es el caso de Descomplica, que es una plataforma educativa de videos educativos y materiales y recursos, que para mí es muy interesante. Cuando me ha tocado hablar varias veces con su fundador, con Marco Fisbein, y él tiene una lógica totalmente distinta, ¿no? Y entonces él lo que está haciendo es propio de las empresas de tecnología, está probando, innovando, iterando, escuchando, retroalimentando, modificando, ¿no? Entonces cuando yo le preguntaba, ¿y cómo ves el futuro? ¿Cuáles son las tendencias de acá a 5 años en la educación? No, yo no veo así. Yo no veo tendencias. Yo hago, pruebo, veo en el momento, veo qué escala, qué no. De lo pequeño vemos si se puede. Es decir, es otra mente. Es otra mente, que es la mente de la práctica, y es la mente de escuchar al que lo usa, y si no lo usan, por algo no lo usan. No voy a seguir probando lo que no usan. Estoy totalmente adaptándome y entendiendo e investigando. Si no investigo, no entiendo lo que pasa. Entonces, por ejemplo, ellos decían, nos dimos cuenta que a los alumnos les encanta hacer hangouts. No nos lo imaginamos, que se iban a juntar a ver videos educativos en las casas. Se juntan de a varios y los ven en vivo. Les gusta ver más el video en vivo que el video que se lo pueden bajar en cualquier momento. No lo imaginábamos, lo vimos en la práctica, y entonces empezamos a hacer hangouts. Y tenemos un montón, y hay 200.000 alumnos en vivo mirando este video ahora. Esa mentalidad me parece que es muy importante incorporarla en lo público, porque es la forma de tener impacto. Y es la forma de garantizar que ese impacto llegue a los que menos tienen. Muchas gracias. Diego, considerando tu experiencia, has estado involucrado con distintas instituciones, tanto desde el ámbito político institucional, instituciones gobernativas también, pero también desde el ámbito académico. ¿Cuáles consideras que son los desafíos que enfrentan las políticas en educación digital en los próximos años? Bueno, insisto, tal vez es recoger un poco lo que se ha mencionado, pero sí aportar con algunos temas puntuales. Uno, en referencia a este asunto de lo sistémico, creo que un gran desafío es lograr superar la fragmentación temática. Como decía, lograr articular los diversos actores, los diversos grupos de interés
Seguimos con políticas que hablan de, una cosa es el asunto del bilingüismo, no tiene que ver nada con lo tecnológico. Ahora vamos a ir con el plan de lectura, que tampoco tiene que ver nada con lo tecnológico. Y ahora sí vamos a trabajar con lo digital, que no tiene que ver nada con todo lo anterior, porque eso es una cosa de infraestructura y de aparatos. Y esa fragmentación nos cuesta mucho, nos cuesta pues en términos económicos, porque no nos permite ver un panorama mucho más integral. Creo que esto que tú mencionas, Axel, de una mente diferente, creo que es uno de los grandes desafíos para la política pública, el lograr pensarse de una manera distinta, el lograr diseñarse, o sea, que la misma política abra el espacio para reinventarse a sí misma. Hay un autor el nombre se me escapa, Yuval Noah Harari, tiene un libro que se llama Sapiens, y hay un libro que va a sacar dentro de poco, pero él abordando esa pregunta de qué puede ser clave para cómo hacemos esa educación a prueba de futuro que mencionaba Cristóbal, él aterriza en una cosa y es que va a ser necesario que tengamos la capacidad de reinventarnos y entender qué significa reinventarse y tener una identidad fluida desde el punto de vista profesional. En relación con lo que decía Ben, yo ya no soy un abogado que además hizo una maestría en medio ambiente. No, soy un abogado que trabaja en temas de medio ambiente en espacios internacionales, o soy un abogado que trabaja en diseño legal de cosas que no se nos han ocurrido todavía. Creo que esa posibilidad de pensar en identidades fluidas para la misma política pública es un reto gigantesco, para que la política pueda reinventarse, para que no quede confinada por los temas de moda, los temas de ahora, con la dotación de la banda ancha o la dotación de las tabletas. Ese es un aspecto que siento que es retador. El otro, también lo tocaba hace un momento, que lo sufrimos mucho todo el tiempo, es el tema de la inversión sostenida. Cómo lograr políticas públicas que efectivamente subsistan en el tiempo. Ceibal es un muy buen ejemplo de eso. Como bien dices también, en el caso de Colombia lo hemos visto y nos preguntamos, ¿será que algo como Ceibal funcionaría en Colombia? Y sigue siendo una incógnita, pero creo que, así como en el ejemplo que ponía Axel, tendremos que buscar distintos mecanismos y distintas formas. Puede que no haya una única respuesta, puede que en algunos espacios sean las universidades quienes estén llamadas a llevar el flujo de la conversación, asociándose con distintos actores que permitan que la cosa fluya y crezca en el tiempo, o pueden ser agencias como Ceibal. En fin, creo que hay un espacio de experimentación interesante. Y tal vez el tercer punto que quisiera destacar allí es, como reto para las políticas públicas, es empezar a pensar en clave de transformación digital a nivel del sistema. Hasta el momento se ha pensado mucho lo decía bien Alexandre, en el tema de lo digital como instrumento, y poco a poco empezamos a vincular otras áreas de gestión, de qué significa en términos de aprendizaje, cómo se articulan los distintos actores, pero eso nos lleva hasta cierto punto, hasta el desarrollo de ciertas capacidades de liderazgo de lo digital, y creo que el siguiente paso tal vez tiene que ver con cómo se hace transformación digital a nivel de sistema. El tema de transformación digital no es nuevo para la industria, obviamente. En Colombia en particular está muy en boga en estos tiempos en relación con las universidades, pero pues mi lectura, la lectura que vamos haciendo de lo que está pasando justamente en Colombia es que avanzar hacia una transformación digital, transformar la experiencia que vive el estudiante, mejorar los procesos operativos y pensar en nuevas formas en las que se configura el negocio de lo educativo, son desafíos completamente abiertos y profundamente demandantes. Creo que la política puede dar un buen guiño al abordar esos aspectos, que no son sencillos, pero que nos llevan a pensar en temas de datos, de quién analiza datos, quién desarrolla la capacidad para que las instituciones educativas hagan uso de los datos que se generan, quién compila, cuáles son las políticas de protección, en fin, montones de aspectos que todavía no están en nuestra discusión. O sea, creo que vamos, como decía Ben al inicio, hemos aprendido, con algo de suerte no cometeremos los mismos errores, pero mi lectura también es que la brecha a veces se va ampliando en relación con lo que está ocurriendo en otros lugares. Y hay un reto gigantesco de tratar de cerrar otra vez un poco ese tema de la brecha. Gracias. Axel, siguiendo con el tema de los desafíos y dado que, bueno, es algo que mencionaste brevemente, ¿cómo consideras que las problemáticas, que los actores institucionales, pero en particular las instituciones educativas, pueden abordar estos desafíos
los que comentaba Diego y que también hemos tratado y tocado durante estas preguntas. Creo que necesitamos siempre condiciones políticas, necesitamos condiciones económicas también. En muchos de nuestros países esas condiciones no están, entonces sería un poco utópico pensar en ciertas políticas sin ciertas condiciones. Entonces, lo primero es construir esas condiciones, condiciones de continuidad, condiciones de diálogo genuino y de consulta a actores experimentados, que estén los actores más relevantes en la discusión de política pública, en la decisión de política pública, en la construcción de lo común, que no sea algo propiamente partidario y cuando se va ese gobierno entonces cambia todo. Es decir, crear condiciones para la sustentabilidad de las políticas, para la construcción de instituciones de gobierno, instituciones que puedan perdurar, que ganen legitimidad, que a paso del tiempo ganen legitimidad y no la pierdan, ¿no? Y en paralelo a eso la construcción de ecosistemas. Creo que el mundo de la tecnología digital nos muestra con más evidencia que antes que el Estado no lo puede hacer todo, ¿no? En México todavía se hacen libros de texto estatales para millones de alumnos. La tecnología no lo puede hacer nunca. Es decir, nunca podríamos pensar que un gobierno puede crear plataformas, recursos, evaluaciones y todo lo que hace el mercado público, privado, social, filantrópico y las miles de expresiones de contenidos educativos que se están creando en este momento en todo el mundo, ¿no? Con lo cual esto es absolutamente desbordante para el Estado y entonces necesitamos un ecosistema, crear ecosistemas, alimentar ecosistemas en los cuales lo público, el rol de lo público es fundamental en garantizar estrategia, visión, defensa de lo público, de lo común, democratización del conocimiento y ser capaz de articular con proveedores privados, con actores muy originales o creativos o que han logrado hacer algo que vale la pena que todos tengan y entonces negociar a ver cómo eso se hace público, en crear un ecosistema para que ciertos actores, por ejemplo, que en las universidades si hay grupos muy especializados de enseñanza de la literatura que puedan tener un flujo de producción de recursos que les permita continuar su especialización y abastecer a un cliente grande que es el Estado y de esa manera institucionalizar la especialización en el desarrollo, en este caso de contenidos digitales y físicos, de materiales de literatura o de cualquier otra área. Es decir, el ecosistema como algo que el Estado alimenta, pero no dirige totalmente, que lo privado aporta innovación y creatividad y que puede tener cierta garantía de sustentabilidad y que su negocio no va a morir en 2 días. Ese ecosistema en nuestros países, en la mayoría de nuestros países está por crearse todavía. En algunos casos, quizás en Brasil, viene más de lo privado porque por la discontinuidad del Estado, por la descentralización, por el tamaño de Brasil, quizás es uno de los pocos mercados propiamente dichos que ha creado su propio ecosistema. Entonces apuntar a instituciones que puedan permanecer en el tiempo, que puedan liderar procesos de lo público y en paralelo ecosistemas me parece sería uno de los grandes desafíos para los próximos años. Muchas gracias. Siguiendo justamente una parte importante probablemente de crear ese ecosistema es el evaluar las políticas implementadas. Alexandre, ¿cómo crees que podemos, dado que bueno, la educación digital es un ámbito relativamente nuevo a nivel académico, la evaluación de las políticas tiende en algunos casos a no ser sistemática o a no estar presente? ¿A través de qué mecanismos considerás que puede ser impulsado a modo de crear evidencia también para próximos programas o próximas políticas que podrían ser implementadas en otros contextos? Muy importante este tema de la medición. Yo estaba acordando un autor, David Osborne, que menciona en uno de sus libros que los gestores públicos no tienen ellos la cultura de la medición. Es decir, que las políticas públicas son diseñadas no por las evidencias, pero por otros factores partidistas o quizá ideológicos, como vimos en varios países de Latinoamérica, populistas, o mismo la industria de tecnología, el ecosistema que ha mencionado Axel. La industria de tecnología
bate a la puerta de los ministerios todos los días queriendo vender miles de aplicaciones, hardware y softwares, y muchas veces influencian las decisiones políticas. Pero lo que estamos viendo hace muchos años en las economías más desarrolladas, que las lograron implantar una cultura de diseño de políticas públicas basados en evidencias. Y para esto hay que medir. ¿Cómo puedo mencionar si estamos haciendo mejoras en los procesos pedagógicos de gestión escolar o que sea, si no tenemos datos? Entonces, creo que es un reto muy grande. Tenemos, en mi visión particular, personal, dos países que están muy adelantados en ese tema. Muchos mencionaron el Plan Ceibal. Uno pudiera pensar, es muy sencillo hacer tabletas para todos los estudiantes en un país con 3 millones de personas y 500, 600 mil estudiantes en la edad escolar. No es verdad. Claro, es más sencillo que en Brasil, con 55 millones de chicos y chicas de 6 a 14 años. Es muy complejo. Pero el Plan Ceibal tiene una pata, nació con una pata muy importante, de tener evaluación, medición, producción de datos. Esto sí es lo que tenemos una brecha en ese tema. Y Chile también tiene iniciativas increíbles. Hablaba con mis amigos de Chile, métodos calitativos, cuantitativos, evaluación sumativa, formativa. Hay que medir. En Brasil tenemos la encuesta TIC Educación y solamente en los últimos par de años estamos logrando que el ministerio mire los datos. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las barreras que los maestros no utilizan? A, B, C, D. Tenemos evidencias. Y ahora sí, en esa nueva política tenemos una también pata de medición de datos, incluso haciendo referencia a los indicadores de la TIC, de la encuesta TIC Educación. Y estamos desarrollando, ya está en piloto para medición de la calidad de banda ancha. Desarrollamos un portal web basado en una experiencia americana de Superhighway, donde es abierto, la población y los gestores públicos pueden mirar a cada instante lo que está pasando con la banda ancha que llega en las escuelas. ¿Sí? Entonces creo que el desafío de medir no es sencillo, pero poco a poco creo que los países, unos más, otros menos, están logrando esta nueva cultura de políticas basadas en evidencias. Y quisiera también mencionar que para medir y comparar tenemos que tener marcos metodológicos comunes. Estamos trabajando, hay varios expertos acá, en un guía en una encuesta de uso en las escuelas, porque los datos administrativos son útiles, pero no son suficientes. Hay que encuestar los actores del sistema educativo. Entonces, estamos haciendo un trabajo con la UNESCO y el Instituto de Estadística de UNESCO en Canadá para intentar tener conceptos que son acordados internacionalmente, definiciones, indicadores y una forma de hacer esta medición con base en encuestas por muestreo, todo esto. Entonces, creo que el debate que estamos teniendo en este espacio es muy importante para que nosotros podamos unir fuerzas para definir conceptos, indicadores que sean comunes, que yo pueda comparar Brasil con Argentina, con Chile, con Uruguay. Eso es muy importante. Entonces, creo que desarrollar procesos regulares de medición va a requerir estos marcos metodológicos y, sobre todo, en este ecosistema, la participación. Y hay que involucrar los actores, el ministerio, los secretarios. Tienen que entender la importancia de la medición. Y si uno está involucrado, es más sencillo que logremos éxito en este gran reto que tenemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el panel a algunas preguntas del público.
Hola, buenas tardes. Dos preguntas breves, no sé si son breves, pero dos preguntas. La primera, bueno, muchas gracias por las exposiciones, perdón, muy interesantes. La primera pregunta es la siguiente. Hace 30 años, en los 80 en la Argentina, se distribuían en escuelas televisores, videocaseteras y diarios. Los televisores y las videocaseteras quedaban en la mayoría de las escuelas, yo ya trabajaba en ese momento con escuelas, en pequeños estantes con candados, no se utilizaban por el miedo a que se arruinaran. Y los diarios, muchos quedaban atados en un costado, los periódicos, o cuando se usaban, muchísimos docentes, uno nunca dice todos, pero muchísimos, lo usaban para subrayar sustantivos, adjetivos y verbos. Es decir, reciclaban una innovación para ese momento, previo a Internet, con viejas metodologías. La pregunta de esta primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre aquella situación y lo que pasa hoy con las tecnologías? Y si no encuentran diferencias, ¿por qué seguimos cayendo en el peso a la provisión de tecnología? En ese momento, televisión, videocasetera y diarios. Esa es la primera. La segunda no tiene que ver con esto, sino con otro tema. En la Argentina es un tema que me preocupa a mí, pero quiero abrirlo para que lo comenten, de política pública también. En estudios, investigaciones en la Argentina y en casi todo el mundo muestran que cuando los chicos buscan información en Internet, sea para la tarea escolar o para sus propias inquietudes, generalmente, sobre todo para la tarea escolar, utilizan el primer link que les aparece en el buscador, no comparan, no chequean, etcétera, o se informan básicamente por las redes sociales en función de lo que les llega, ¿no? Los feeds que les llegan. Revertir esta situación implicaría o requeriría que les enseñemos a los chicos que en Internet no existe la neutralidad y que las lógicas de Internet, que el primer link no necesariamente es el más autorizado, sino el que pagó para estar en ese primer lugar de privilegio. Esto significaría enseñar sobre las lógicas de Internet, es decir, tomar las tecnologías a Internet como objeto de estudio. Sin embargo, la mayoría de las políticas públicas están enfocadas, y el panel lo mencionó varias veces, en la utilización de las tecnologías como instrumentos pedagógicos y no como objeto de estudio. Yo quiero preguntarle al panel en esta segunda parte, ¿por qué las políticas públicas se quedan tanto o se quedan exclusivamente, en muchos casos, en lo pedagógico, el instrumento pedagógico para apuntalar historia, lengua, matemática, lo que fuere, y poco énfasis a objeto de estudio, siendo que poco se puede hacer en lo pedagógico si no se enseña previamente las lógicas y el funcionamiento de estas tecnologías de Internet? Esas son las dos preguntas. Gracias. Gracias. ¿Alguno que quiera comenzar abordando la primera? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy importante. Yo creo que reemplazar parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje por la tecnología por sí mismo no es la solución. Hay que tener en cuenta que hay un lenguaje diferente para el uso de la tecnología. Y esa escuela que yo mencionaba, que creó un currículo de habilidades y competencias digitales paralelo a las asignaturas, para mí es un ejemplo de visión cómo utilizar las tecnologías como instrumento pedagógico. No se puede reemplazar los libros, la pizarra o lo que sea por videocaseteras o Internet o otro aplicativo. No tiene ningún impacto. Hay que dominar el lenguaje que existe en esa relación del alumno con la tecnología. Entonces creo que esto es mi percepción de este problema. Si la pregunta era por qué las políticas públicas no lo enfatizan, no era para ver si coinciden conmigo o no. Ah, sí. Bueno, creo que tenemos la parte de la visión que no está allí en las políticas. Esta política no tengo tiempo para aclarar más, pero podemos conversar después, hablar después. Hay todo un proceso de desarrollo de la visión con los gestores escolares que es propia de cada escuela. La política no se puede definir, la visión es esta.
Entonces, pero la política tiene procesos e instrumentos para que los gestores escolares puedan desarrollar su propia visión, que va a motivar y involucrar los actores en cada escuela. Es un proceso completamente individual. Yo pienso que no hay política que puede servir para todas las escuelas. Bueno, yo lo que contestaría muy rápidamente es que la tecnología es un concepto demasiado amplio y que uno tendría que pensar en sus múltiples manifestaciones, ¿no? Y siempre depende de la capacidad de manipular los objetos y las posibilidades tecnológicas que tengan los actores que van a utilizarlas en la práctica, tanto en una escuela como en una gestión pública, en un Ministerio de Educación o en un programa que se busca implementar. Si uno piensa la enseñanza de la historia, bueno, uno podría pensar en una escuela o en un Ministerio de Educación, en un área que desarrolla una concepción de la enseñanza de la historia, curricular, pedagógica, que trabaja con escuelas, con una red, que evalúa y que desarrolla en su sofisticación de sus modelos de enseñanza de la historia, de la comprensión de la historia como un proceso, del involucramiento que tienen que tener los actores, los estudiantes cuando participan de una visión histórica de la realidad, del distanciamiento crítico, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de dispositivos, de tecnologías, de aplicaciones? Si es hacer un Twitter de la historia del 25 de mayo, si es algo que tenga que ver con el contenido inmersivo de la historia a partir de la tecnología, si es algo que complementa lecturas, o si es el documento primario, ver el discurso de Vita. Es decir, hay una multiplicidad de usos que para mí hacen que el concepto tecnología casi que no diga nada. Es para qué y quién lo usa y cómo le encuentra sentido en su visión pedagógica. Y indudablemente alguien que tiene una visión profunda, que quiere transformar la enseñanza, que quiere hacer a sus estudiantes actores críticos, participativos, va a usar la tecnología y la va a usar bien. Entonces necesitamos esas competencias para pensar la historia, las ciencias naturales, la matemática, de una manera tal que absorban posibilidades nuevas que nos brinda la tecnología. Esta sería mi visión, ¿no? Gracias. Diego, algunos breves comentarios respecto a esto y a la segunda pregunta. Creo que es una pregunta muy provocadora, muy interesante, y me quisiera aventurar a plantear dos perspectivas. Creo que una razón tal vez por la que hay tanto énfasis en el aparato, pues es porque se ve bien, ¿no? Siento que a lo público le funciona, y al menos en Colombia, no sé, en el resto de países, pero funciona tener algo que se pueda mostrar, ¿cierto? Entonces funciona la foto con las tabletas y funciona el televisor, que ya no es de 14 pulgadas de perillita, sino que es el plasma de última. Eso funciona, se ve bien. Y eso no quiere decir que esté bien ni que tenga sentido, pero me temo que hay algo de eso. Esa es una perspectiva un poco cruda y hasta desoladora, pero creo que hay otra, y es que siento que todavía estamos entendiendo estamos en proceso de aprendizaje, estamos entendiendo cuál es el lenguaje que tiene ese medio. Un ejemplo que a veces usan en distintas presentaciones es lo que pasó cuando aparecieron las cámaras cinematográficas. Y las primeras cámaras, ¿cuáles eran las producciones? Pues haga una filmación de la obra de teatro, porque pues es como que lo primero que se imaginaba uno era, úselo para lo que ya estaba haciendo, para registrar lo que ya estaba haciendo. De golpe por eso nos acercamos a sustituya, complemente. Solo mucho más adelante en la historia aparece toda la teoría de planos, todo el ejercicio de un lenguaje tan rico como el audiovisual, que para nosotros es parte del paisaje en estos días. Es como, pues normal, uno tiene que iluminar, pero cuando empezó el asunto, todo eso tuvo que aprenderse. Siento yo que estamos en una situación similar. Definitivamente hay una urgencia, creo, de que avancemos más rápido, pero me temo que también estamos aprendiendo cuál es ese lenguaje, y también siento que hasta ahora estamos empezando a percibir, no solo muchos de quienes estamos acá, sino todas nuestras comunidades, que lo de la tecnología digital no va a ser una moda pasajera, sino que está transformando de manera sustancial nuestro mundo. Creo que durante muchos años eso va a pasar. Pero estamos entendiendo, creo, y eso es un proceso y nos lleva tiempo. Pero es cuestionadora la pregunta, y el último aspecto que quisiera mencionar es que tal vez en clave de lo que se quiere hacer con esta red, hay un ejercicio importante de generar un diálogo intergeneracional, digamos, entre nuestra misma área,
porque cuando hacías la pregunta me quedé pensando en que suelo encontrarme en eventos y en encuentros con personas que tienen la mitad de años que tengo yo, y que están con un profundo entusiasmo redescubriendo la rueda y enfrentándose a los mismos errores que nosotros ya cometimos. Entonces creo que este ejercicio de lograr conversar en la lógica que ponía Ben y poder decirles a quienes vienen a reemplazarnos o a complementarnos en esta área en particular, que hay caminos que ya recorrimos que no funcionaron, creo que es algo que no hemos hecho lo suficiente. Y entonces siempre estamos reinventando la rueda con un aparato diferente. Ah, no, es que con las tabletas no era, pero la realidad aumentada, uy, ya verás, eso va a cambiar todo. Y cuando no lo cambia, no, ya verás, la inteligencia artificial, póngale Big Data. No, eso es, ya lo cambió. Y resulta que no. Y vivimos como de frustración en frustración y de generación frustrada en generación frustrada. Creo que una conversación muy honesta respecto a esos temas nos podría ayudar a avanzar de manera más ágil tal vez. Gracias. Pasamos a una segunda pregunta y una tercera, y creo que vamos a cerrar después de la tercera. Más que una pregunta, yo quería hacer un comentario. Mi nombre es Claudia Urrea. En MIT, y Antonio aquí puede ser testigo, porque en los 60 Seymour hablaba de la tecnología, pero con el reto de repensar lo que hacemos. Y para mí, comentario a la pregunta de Roxana, es que seguimos haciendo lo mismo, pero con nuevas tecnologías y no cambiando en forma significativa. Entonces venimos hablando de cambiar la educación. Yo tengo una hija de 14 años y yo fui a su middle school y yo decía, no, esto es diferentísimo de lo que yo experimenté como escuela, y le decía, qué clase de matemática tan entretenida, pero están haciendo un poco mejor, integrando un poco mejor la tecnología, pero el cambio no es completamente significativo. Yo tengo como la esperanza, yo sigo de esperanza en esperanza, porque yo pensaba que con la presencia de laptops y robótica, nosotros nos íbamos a sentir retados para realmente hacer algo significativamente diferente en la educación, y no lo hemos podido hacer. Con el reto que nos presentaban Alejandra y Ben, uno en la educación superior, porque definitivamente la actualidad es que nuestros jóvenes van a la universidad y no saben cómo hacer lo que quieren hacer, porque la universidad, la estructura no les permite. Y también tengo la esperanza de que con la entrada masiva de la tecnología, que es que ya no es si llegó o no llegó, sino que llegó y transformó el trabajo de una manera que los gobiernos están preocupados, porque nosotros seguimos graduando muchachos que la universidad, que hace el mejor trabajo, los tiene que casi que reeducar. Si vamos a poder ahora con este reto de cómo vamos a preparar nuestra fuerza de trabajo, a ver si nosotros logramos hacer algo diferente. Nuestros niños, la mía y mis sobrinos y los hijos de mis amigos, aunque yo piense que la educación es diferente, están aburridos en la educación. O sea, ellos piensan en la educación como hay que ir al colegio, pero no están enamorados de ir al colegio. Entonces, pues a mí me llena de esperanza, pero sigo pensando que no estamos haciendo hasta ahora nada que sea significativo. MIT, por meter la cuña, MIT está repensando la educación de pregrado de ingeniería, porque sigue siendo silos, cada ingeniería es diferente, no está preparando a los muchachos para la fuerza de trabajo. Entonces, MIT lo que sí tiene es unos profesores y haciendo la nota a los profesores listos para innovar dentro de la universidad. Entonces, ¿cómo podemos, con este cambio sistemático que ustedes hablaban, preparar a los maestros para que también puedan innovar en su clase, a la administración para poder innovar en su escuela, etcétera? Así que es un comentario, pero es de verdad que es una emergencia ahora y una urgencia de hacer algo diferente. Ben. Yo no tengo preguntas, tengo comentario. Me agarró el aire, no sé si voy a poder hablar, pero la pregunta creo que es muy válida. ¿Qué tiene esta tecnología de diferente de las anteriores? No voy a dar una respuesta, simplemente voy a tirar algunas cosas que quizás dan para pensar un poco.
creo que esta tecnología, el televisor era one point to multipoint, ¿sí? Esto es multipoint to multipoint. Esto horizontaliza los flujos de conocimiento, información, etcétera, etcétera. El televisor venía el cassette 8 meses después de que se había publicado en Buenos Aires. Yo trabajé acá, en Buenos Aires, hace muchos años atrás, y una de las leyes que traté de ayudar a pasar era que hubiera libros en las universidades del interior, porque si vos querías un libro tenía que venir a 3 lugares en Buenos Aires que estaban a 5 cuadras uno del otro: la Biblioteca del Congreso, el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional. En el interior no teníamos nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta tecnología? Que hoy en día yo accedo a lo que está pasando, el último conocimiento del MIT o de Harvard o de India o de China en tiempo real. Lo otro es que ya el estudiante no se sienta para esperar que el televisor lo... hay todo un mundo de conocimiento fuera del sistema. Yo entendí que eso era lo que preguntabas. Mi pregunta era, ¿por qué caemos otra vez en lo mismo desde las políticas públicas, poniendo tanta fuerza sobre la provisión cuando el equipamiento nos resulta al final lo mismo? Porque las políticas... Lo que respondió el colega el primero, que es que a veces la foto queda mejor. Sí, las políticas públicas normalmente... Yo entendí que era eso, que preguntabas qué diferencia había entre esto y lo otro. La política pública básicamente todavía se está desayunando de que ha habido un cambio y de que tienen que hacer algo. Creen que enseñar Microsoft Word es la forma de enseñar ICT en la educación, cuando en realidad tenemos que enseñar privacy y problemas de acceso y usos de Internet, y lo que tú decías en términos de la lógica de la red y la dominancia de Google y de Facebook, etcétera, etcétera. Esos son los temas que tendrían que enseñarse hoy en día, y no si Luis XVI fue sobrino de Luis XVIII, ¿no? Pero como en todas estas cosas, los cambios van a venir de afuera, impulsados por grupos y organizaciones que no son necesariamente el gobernador o el viceministro. Hay algunos iluminados que ayudan, pero en general no viene por ahí. Bueno, sí, la última, muy brevemente, porque ya nos pasamos de tiempo. De hecho, solo quería complementar. Estaba pensando, pero la persona que preguntó, no sé por ahí. No, de hecho estaba pensando que en el próximo panel vamos a hablar un poco de competencias del siglo XXI, pero yo creo que está relacionado con pensamiento crítico, que es cómo le enseñamos a los estudiantes a entender, analizar y tener pensamiento crítico sobre lo que están leyendo, y ese de hecho entra en el debate de las competencias del siglo XXI que ya estamos empezando a desarrollar y a medir. Entonces, si yo, por ejemplo, todo el tema de fake news, no sé, no me acuerdo cómo se dice en español, pero como de mentiras falsas que se están usando en las elecciones, y cómo hacemos para que desde el colegio los estudiantes se den cuenta que lo que están leyendo es verdadero o no, y que tengan ese pensamiento crítico para saber buscar la información verídica de fuentes verídicas. Yo pienso que está súper relacionado con el desarrollo de competencias de pensamiento crítico que están dentro de competencias del siglo XXI, que es uno de los debates que tenemos ahora, pues, en este panel y en el siguiente. Solo era eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Diego Leal, a Alexandre Barbosa y a Axel Rivas. Y muchas gracias a todos.